En el cine, a menudo se muestran las batallas de los ejércitos antiguos, como si fuera solo un choque de dos multitudes desordenadas. Si bien los guerreros pueden alinearse en una falange o formación manipuladora antes de una pelea, poco después de que comienza la batalla, las filas se mezclan y aparece el caos en la pantalla cuando los personajes luchan indiscriminadamente entre ellos. Por supuesto, tal espectáculo no corresponde a la realidad. Solo las tribus salvajes podían atacar al enemigo sin ninguna orden. Sin embargo, los pueblos civilizados de la antigüedad lucharon en formaciones de combate. Desde la antigüedad griega, se creía que el acto más indigno de un guerrero es dejar su posición en las filas durante la batalla. No importaba si era por cobardía o viceversa, con fuerza de voluntad corriendo hacia adelante para mostrar su coraje. En cualquier caso, tal acto dejó un agujero abierto en la cadena del escudo, que podría ser explotado inmediatamente por el oponente. Por tanto, la manifestación más importante de la disciplina en la batalla era mantener el orden y el contacto con sus vecinos a derecha e izquierda. Los combatientes muertos y gravemente heridos fueron sacados de las primeras filas y reemplazados inmediatamente por otros soldados. La disciplina militar romana era aún más severa. Todos los movimientos de la unidad básica del ejército romano, los manípulos, se practicaron muchas veces. Los centuriones literalmente martillaron a sus subordinados con palos las habilidades de reconstrucción instantánea y llenando los huecos en las filas. El legionario no requería un manejo virtuoso de la espada o la habilidad de manejar hábilmente una lanza. Lo principal es que sea resistente, incluso simplemente llevar armadura y equipo todo el día era difícil, y lo más importante, podía cumplir rápidamente y sin dudas cualquier orden del comandante. En la Legión de Roma, los astati solían formar la primera línea, su edad era de 21 a 25 años. Los soldados de infantería más viejos, los príncipes, estaban en la segunda línea. Atrás quedaron los veteranos y los triarios, que realizaban funciones de reserva. Durante las guerras púnicas, donde había 4.200 personas en la legión, los astati eran 1.200. Sin embargo, no fueron los primeros en entrar en la batalla. Cada manípulo de la legión romana tenía entre 20 y 40 infantes ligeros que luchaban fuera de formación. Comenzarían la batalla disparando jabalinas al enemigo y luego se moverían detrás de las últimas filas para no interferir con los astati. Antes de la batalla, los manípulos estaban en un patrón de tablero de ajedrez, dispuestos en dos filas, uno tras otro. Justo antes del impacto con el enemigo, las filas se fusionarían, llenando los huecos en la formación y creando un muro de escudos impenetrable. La batalla comenzó lanzando dardos pesados, pilums. Gracias a los extremos afilados de metal, los pilums se atascaron en los escudos enemigos, obligándolos a tirarlos. Cada astati tenía dos pilums, y las filas traseras los pasaban al frente en una cadena para atacar al enemigo en oleadas. Luego, los astati avanzaron rápidamente hacia el enemigo, tratando de derribarlo al suelo, con la ayuda de escudos grandes y pesados, scutums. Los legionarios lanzaron puñaladas con una espada gladias en el espacio entre los escudos. Si el primer ataque no daba el resultado deseado y la batalla continuaba, los combatientes de la primera línea eran reemplazados por sus camaradas de las últimas filas a la señal que daban los centuriones con la ayuda de silbatos especiales. Si hablamos de la probabilidad de sobrevivir a la batalla, entonces los triarii tenían la mayor cantidad de posibilidades, mientras que los principios tenían una probabilidad ligeramente menor. Pero los astati tuvieron que soportar las pruebas más difíciles. Sus posibilidades dependían del oponente al que se enfrentaban. En una pelea con una pequeña tribu bárbara, los romanos solían salir victoriosos sin llevar el asunto al cuerpo a cuerpo. La batalla con una gran horda de bárbaros no supuso una amenaza particular, ya que no tenían una táctica específica y tras la primera derrota huyeron del campo de batalla. Sin embargo, luchar contra oponentes en formación, como los griegos o los cartagineses, era mucho más difícil y peligroso. En la historia de Roma, hubo varios casos de guerras civiles, cuando tenías que luchar contra tus propios compatriotas, lo que era incluso peor que luchar contra un enemigo externo. Sin embargo, la situación más peligrosa era una batalla con un enemigo con una caballería superior, como los partos. Los jinetes ligeros cubrieron a las legiones romanas con flechas, y los catafractos pesados asestaron devastadores golpes que podrían romper el sistema romano. Tales tácticas eran muy difíciles de resistir, por lo que los romanos no lograron conquistar Partia.
La importancia de la posición de un legionario en las filas no era particularmente decisiva para sobrevivir a las grandes batallas, ya que una derrota podía llevar a la destrucción total de toda la legión. Por lo tanto, las posibilidades de supervivencia de cada legionario no dependían tanto de sus propias habilidades, sino de la habilidad militar de los comandantes.